Hola chicos, esta semana seguimos con la ecuación vectorial de una recta en el plano, pero ahora sí ya nos vamos a ir con la parte algebraica de la ecuación. ¿Bien? Partiendo por lo que conocemos de la parte algebraica de la ecuación de una recta, sabemos que solamente con dos puntos que conozcamos que pertenecen a esa recta podremos determinar correctamente la ecuación de ella. Por ejemplo, si yo tengo el punto menos 1,5 y el punto 2,1, solamente hay una recta que pasa por esos dos puntos. Por lo tanto, nosotros podríamos determinar fácilmente cuál es la ecuación de esa recta. Pero por ahora vamos a considerar solamente las rectas que pasan por el origen del plano cartesiano. Es decir, por ejemplo, una recta que pase por el punto 0,0 y el punto A, B. Cualquier A, B. Ese de ahí. Entonces este sería el valor de A. Y este sería el valor de B. Si nosotros trazamos el vector A, B, el vector de posición, podemos observar que este vector naturalmente tiene la misma dirección que la recta que pasa por el punto 0,0 y A, B. Entonces podemos decir que para determinar una recta que pase por el origen, solamente basta un vector que tenga la misma dirección que la recta. Por ejemplo, en el plano cartesiano nosotros podemos representar la recta L que pasa por el origen y con un vector director D le vamos a poner que sus coordenadas son de 1 y de 2. Y este vector se va a decir que es paralelo a la recta L porque tiene la misma dirección. Entonces, si P es un punto que pertenece a esta recta con coordenadas X, Y, también podemos decir que existe un número real llamado lambda, y lambda se escribe de esta manera, en la letra griega, de manera tal que podemos decir un vector OP, desde el origen hasta el punto P, es igual al vector director multiplicado por ese lambda. Es decir, podemos agrandar o achicar el vector director multiplicándolo por un parámetro lambda para obtener el vector OP, que tiene la misma dirección que el vector D y a su vez la misma dirección que la recta L. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la ecuación vectorial de la recta L es la siguiente: X, Y igual a lambda por el vector director, o escribiendo las coordenadas sería lo mismo que decir X, Y es igual a lambda por las coordenadas del vector director, D sub 1, D sub 2. Esa es la ecuación vectorial de una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el punto A, 4,7, y nos piden determinar la ecuación de una recta, ecuación vectorial, que pasa por el origen y por el punto A. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano que nos sirve de guía para esto. Y el punto 4,7. Vamos a decir que por aquí está el 4 y por aquí está el 7.
Da lo mismo que no sea exacto, ya que es solamente una referencia. Entonces este va a ser el punto A. Vamos a utilizar el vector OA o el vector A como si fuera el vector director. Por lo tanto, mi vector director va a tener las coordenadas del punto A, es decir, 4,7. De esta manera podríamos escribir lo siguiente. Podríamos decir que la recta L tiene como ecuación lo siguiente. X, y es igual a lambda por el vector director, que es 4,7. Aplicamos la propiedad distributiva y vamos a obtener X, y es igual a 4 lambda y 7 lambda. Siendo lambda cualquier valor perteneciente a los números reales: positivo, negativo, decimal, entero, fracción, racional o irracional. Por lo tanto, con esto podríamos determinar cualquier punto que pertenezca a esta recta, otorgándole valores que pertenezcan a este espectro de números a lambda. Esto es parecido a cuando hacemos la tabla de valorización para hacer una recta. Por ejemplo, podemos decir, si lambda es igual a 1, me quedaría que un punto perteneciente a esta recta sería 4 por 1 y 7 por 1, es decir, 4,7. Si le damos otro valor, si lambda es igual a 3, entonces obtendríamos otro punto perteneciente a esta recta, 4 por 3 y 7 por 3. Y esto sería 12,21. Podríamos otorgarle valores negativos, valores decimales, fracciones, etc. Y con ello podríamos determinar distintos puntos que pertenezcan a esta recta. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando esta recta no pasa por el origen, como el dibujo que acaba de aparecer ahora? Tenemos una recta en color azul, esta de acá, que no está pasando por el origen. Por lo tanto, aquí tenemos que considerar varias cosas. Además del vector director, es necesario tener un vector que indique la ubicación de esta recta en el plano. Es decir, que si esta recta tiene un vector director B, que es este de aquí, que además pasa por el punto P sub 0, que es este punto de aquí, para representarla necesitamos un punto P cualquiera de la recta, que podría ser este, en este caso es este de aquí, y que sus coordenadas sean, por ejemplo, X, Y. De esta manera podríamos escribir lo siguiente. Podríamos decir que existe un valor real lambda, el mismo lambda de antes, tal que el vector que se puede trazar desde P sub 0 hasta P, desde este punto hasta este punto, va a ser un lambda por un vector director. Es decir, lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior, solamente que ahora no comienza desde el origen. Y que por lo tanto, el vector OP, es decir, el vector que va desde el origen hasta este punto, no es nada más que la suma
de el vector O, P sub 0, el vector que va desde el origen hasta donde inicia el vector director, sumado con esto que tenemos acá, lambda por el vector director. De esta manera podemos encontrar la ecuación vectorial de cualquier recta, pase o no pase por el origen, llevando esto a vectores generales de la siguiente manera. La recta L corresponde a todos los puntos x, y iguales a x sub 0, y sub 0. Esto corresponde a las coordenadas de ese punto o de ese vector, más lo que ya conocíamos, que es el lambda multiplicado por el vector director, d sub 1, d sub 2. Vamos a resolver entonces ahora este ejemplo en el cual tenemos dos puntos y una recta que pasa por esos dos puntos. Queremos encontrar primero cuál es la ecuación vectorial de esta recta y luego queremos determinar qué sucede para un valor del parámetro lambda, para el valor 1 medio. Entonces, igual que antes, vamos a hacer un dibujo de análisis solamente para guiarnos. Recuerden que como es un dibujo solamente para guía, no es necesario que sea perfecto. El número 2 y el 3, ahí tenemos el punto A, y el valor 5 y el valor 2, ahí tendríamos el punto B. Por lo tanto, queremos la recta que pasa por esos dos puntos. Tenemos así dos posibles vectores, el vector OA y el vector OB. El vector OA, que va desde el origen hasta el punto A, y el vector OB, que va desde el origen hasta el punto B. Tenemos que determinar cuál va a ser el vector que corresponde a OP sub 0 y cuál va a ser el vector que corresponde a OP. Da lo mismo cuál elijamos, porque la recta va a seguir siendo la misma. Y el vector director puede ser desde A hasta B o desde B hasta A. Todo esto lo tenemos que definir. Vamos a decir entonces que el vector director va a ser el vector AB. Vamos a decir entonces que el vector director va a ser el vector AB. Podría ser también BA, para lo cual mantendría la misma dirección, pero cambiaría el sentido. Vamos a decir también que el vector de posición va a ser el vector B, es decir, OB va a ser el vector de posición. Entonces, para determinar las componentes del vector director, lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas del punto de término menos las coordenadas del punto de inicio, B menos A, obteniendo lo siguiente. Para hacer esta operación lo que debemos restar es la coordenada de x con la coordenada de x, es decir, 5 menos 2, eso me queda 3, y la coordenada de y menos la coordenada de y, es decir, 2 menos 3, que eso me queda menos 1. Por lo tanto, las componentes de mi vector director serían 3, menos 1. Si nosotros hubiéramos tomado este vector al revés, es decir, en lugar de haber tomado AB, hubiéramos tomado BA, me hubieran quedado las mismas componentes pero opuestas, es decir, la misma dirección en sentido contrario. En lugar de haber quedado 3, menos 1, me hubiera quedado menos 3,1. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros escribamos la ecuación vectorial de esta recta, nos va a quedar lo siguiente. O también la podemos escribir de la siguiente manera.
La pregunta que nos hacían después de pedirnos la ecuación vectorial es ¿qué ocurre si lambda es igual a 1/2? Bien, voy a escribir esta ecuación acá para desocupar la parte de abajo. Bien, entonces ahora la pregunta es ¿qué sucede si lambda es igual a 1/2? Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de lambda en esta ecuación vectorial de acá, para lo cual vamos a obtener lo siguiente. X, y es igual a 5 más 3 por 1/2, coma, y 2 menos 1/2. Esto, si multiplicamos y sacamos mínimo como un múltiplo, vamos a obtener las coordenadas 7/2 y 5/2. Lo cual no es otra cosa que lo siguiente. 1/2 significa la mitad. Por lo tanto, ¿qué sucede si lambda es igual a 1/2? Básicamente me está dando el punto para el cual el vector director vale justo la mitad desde A hasta B. Por lo tanto, la coordenada 7/2 corresponde a este valor de acá y la coordenada 5/2 correspondería a este valor de acá, que llevado a decimales, 7/2 es lo mismo que 3,5, justo la mitad entre el 2 y el 5, y 5/2 es igual a 2,5, que es justo la mitad entre 2 y 3. ¿Qué sucedería entonces si lambda fuera igual a 2? Lo que sucedería es que el vector se duplicaría desde A. Por lo tanto, obtendríamos el punto de la recta para el cual el vector terminaría siendo el doble. ¿Qué pasaría si lambda fuera un número negativo? Lo mismo, pero invirtiendo el sentido de este vector. Por ejemplo, si lambda fuera igual a -1, se mantendría la magnitud de este vector, pero se invertiría el sentido, quedando un punto perteneciente a la recta, pero en el otro sentido. Bien. En resumen, podemos obtener un cuadro como el siguiente, el cual nos identifica que D lo vamos a ocupar como un vector director y que este vector se identifica como un vector que es paralelo a la recta. Paralelo en el sentido de que tiene la misma dirección. Lambda es un parámetro. Un parámetro, en este caso, va a ser cualquier valor que pertenezca a los números reales, dado que estamos trabajando en el plano cartesiano. Y cuando nosotros comenzamos a sustituir valores reales en el lugar del parámetro lambda, lo que vamos a hacer es obtener distintos puntos que pertenecen a la recta la cual estamos trabajando. Y P sub 0 lo vamos a entender como el vector de posición de la recta, que no es un vector ponderado de D, es decir, que no se obtiene al multiplicar el vector D por cualquier valor real. Y este vector de posición se utiliza siempre que la recta no pase por el origen del plano cartesiano. Ahora bien, en su guía encontrarán 4 actividades con distintos planteos para las cuales tienen que determinar la ecuación de una recta vectorial dado los puntos, o tienen que determinar los puntos de una recta dada su ecuación vectorial. Para el último ejercicio tienen que graficar la recta, lo cual pueden hacerlo en su cuaderno o lo pueden hacer utilizando GeoGebra.